Esta es La Poderosa. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. Y WBOZ 1580 AM Morovis. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días, porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Mis queridos hermanos, hoy tenemos un programa muy interesante. Es un programa histórico, así que le pedimos que presten mucha atención. El programa de esta mañana lleva por título Terminan mostrando el Espíritu Trinitario. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Minerva que nos lleve al trono de la gracia. Nos dirigimos al trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Sí, Padre, gracias le damos por su inmenso amor. Gracias porque nos trajo con bien hasta este lugar, Señor. Sí, gracias por su cuidado y su protección. Le pedimos una protección muy especial, Señor. Que envíe sus santos ángeles alrededor nuestro, Señor. Sí, Padre. Envíe también su Espíritu, Señor, para que todo lo que se dé aquí sea para su honra y su gloria solamente, Señor. Amén. Que no sean nuestras palabras, sino su palabra, Señor. Sí, Padre. Le pedimos una bendición también muy especial por cada radio oyente. Que tú le bendigas grandemente, Señor. Sí, Padre. Y que los prepare sus corazones, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra, Señor. Sí, Padre. Te pedimos también que dirija este programa de principio a fin y que cada día, Señor, podamos amarte más y más, Señor. Amén. Que podamos serte fiel donde quiera que estemos, Señor. Y Sí, que Padre. podamos siempre alabar y glorificar tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el versículo de introducción en esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículos 2 y 3. Y les recuerdo, por favor, que mientras ustedes vayan escuchando el programa de hoy, mantengan este versículo vivo en su mente. Juan 16, 2 al 3 dice así: Os echarán de las sinagogas. Aún más, la hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y el versículo 3 dice: Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Tremenda revelación del Maestro de Galilea, registrada por el discípulo amado, por el apóstol Juan, en su Evangelio. Los que atendieran la oración de Cristo al Padre, registrada en el capítulo 17, y procuraran conocer al único Dios verdadero, al Padre, y a su Hijo unigénito, el Cristo enviado de Dios, quienes lograran obtener la vida eterna mediante esta íntima comunión y vivencia, serían llevados al matadero como le hicieron a su Mesías. Bien, los que se apartaran de la fe una vez dada a los santos, los que no estuvieran adorando al Padre, como bien había profetizado el Salvador a la samaritana, se convertirían en los verdugos de los que aceptaran las buenas nuevas del cielo de todo corazón y la verdad revelada del Padre acerca de su Hijo amado. Los que verdaderamente quisieran seguir al Maestro, quien dio su vida por ellos,
tendrían que estar dispuestos a seguirlo hasta la misma muerte. A través de las edades, esto ha sido así. Veamos algunos ejemplos de los 12 apóstoles y recuerden que para estos efectos nosotros acá estamos sustituyendo a Judas Iscariote, el traidor, por el apóstol Pablo. Todos menos Juan fueron martirizados, ejecutados, sufrieron la pena capital. La iglesia primitiva fue vilmente perseguida por esparcir el evangelio de Cristo. Pero cuando el paganismo entró en el mismo seno del cristianismo, formando la aberrante amalgamación conocida hoy como el catolicismo romano o el papado, esta fue su manera predilecta de obrar, exterminando al opositor. La verdad acerca del solo Dios verdadero y su Hijo unigénito sería suplantada por la idea pagana del Dios triuno, encontrada tanto en la adoración al sol como en la adoración a la luna. 3 dioses vistos en las 3 fases principales, tanto del sol como de la luna, que ahora tendrían nombres cristianos para bajar más fácilmente este aberrante engaño. Para aquellos que no quisieran tragarse esta mentira, las llamas, la espada y el cadalso silenciarían sus voces disidentes. Para establecerse sobre sus propios pies, el catolicismo romano tuvo primero que arrancar 3 cuernos, como se le había revelado al profeta Daniel. Estos 3 pueblos eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. 3 tribus bárbaras que conocían la hermosa verdad del Padre y del Hijo. Estas eran tildadas como arianas, título despectivo dado a los que no querían tragarse la mentira fundamental romana. A la vista de la gran ramera, no podían permanecer, pues descubrían la mentira central, que era fundamento de ese sistema de engaño y de error. La mentira que reemplazaba al Dios del cielo o la Trinidad. Este instrumento del mismo diablo, pues le había entregado su poder, su trono y su grande autoridad, obraría mediante ese mismo espíritu diabólico, el de la hueste angelical caída, que el Señor los reprenda, comúnmente denominado en su lenguaje de sofisma, el espíritu trinitario. Bajo ese mismo espíritu llevarían a cabo las más sangrientas torturas y los más crueles suplicios, como si se estuvieran comiendo un bocado de pan. Ese espíritu los llenaba de paz, una paz satánica, mientras cometían los más horribles crímenes contra la humanidad y el verdadero pueblo de Dios. Una vez establecida para reinar, para el mundo entero engañar, progresó con la persecución y muerte de aquellos que no aceptaban su error y preferían seguir a Cristo. Entre estos pocos fieles estaban los valdenses, que eran perseguidos por su fidelidad al Señor y por mantenerse firmemente en la palabra de Dios. Aunque eran guardadores del Santo Sábado, en el edicto decretado para su exterminio, la razón presentada para llevar a cabo semejante castigo queda como evidencia para nosotros hoy bajo una descripción general de arianismo, una mala palabra para el pontífice romano y aún para los protestantes de hoy que se han tragado la mentira romana y han gustado de su vino babilónico. Ahora bien, mis queridos hermanos, noten cómo se refería a los valdenses, la sierva del Señor, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital. Era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de la verdad, que Dios confiara a su pueblo
para que los diera al mundo. Esa cita la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 69, párrafo 2. Conflicto de los Siglos, página 69, párrafo 2. En esa cita, Elena White presenta a los valdenses como la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto. ¿Por qué le llamaría la iglesia del desierto? Porque era perseguida por Roma. Pero ella es muy enfática en mostrar que no era la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital. O sea, no era la iglesia romana. Y le llama soberbia jerarquía porque había usurpado precisamente el lugar que solo a Cristo pertenece. Roma los perseguía porque enseñaban la verdad de Dios. Y a esos que Roma catalogaba de arrianos, el testimonio de Jesús dice que eran su propia iglesia. Ahora repasemos un caso muy poco conocido, pero por pura voluntad propia. Nos referimos a lo que algunos denominan el error de Calvino. Y en este caso, no estamos haciendo alusión a su creencia en la predestinación o la creencia calvinista de una vez salvo, siempre salvo. No estamos refiriéndonos a eso. Nos estamos refiriendo a un suceso cuando un protestante, líder de la Iglesia Reformada, Juan Calvino, participó activamente para que otro reformador, en este caso un reformador no trinitario, médico y científico, terminara en las llamas de la hoguera. Mis queridos hermanos, nos estamos refiriendo al teólogo español Miguel Servet, quien fue quemado en la hoguera el 27 de octubre del 1553 en Ginebra, Suiza. En ese mismo año, el 1553, Miguel Servet publicó su obra Christianismi Restitutio, o mejor dicho en español, Restitución del Cristianismo. Servet ya había mantenido años antes un intercambio de cartas con Calvino, en las que Servet le instaba a que rechazase el dogma de la Santísima Trinidad. Aquí queremos que pongan mucha atención, mis queridos hermanos, pues es en este mismo punto que van a ver cómo se manifiesta el Espíritu Trinitario. Calvino suspendió ese intercambio de correspondencia considerando las ideas de Servet como heréticas. Y cuando más tarde Servet publicó su obra Restitución del Cristianismo por anonimato, ahora escuchen bien mis hermanos, el reformador protestante, refiriéndose a Calvino, trabajando al unísono con la Inquisición, escuchen bien, trabajando al unísono con la Inquisición, hizo llegar a la Inquisición francesa, a través de su ayudante de Trier, algunas de las cartas que le había remitido el reformador español. Ese mismo año, Servet fue detenido por la Inquisición de Lyon, en Francia, siendo interrogado y encarcelado en Viena. El 7 de abril, Miguel Servet logró fugarse y partió en dirección a Italia. Escuchen esto. Durante su camino hizo escala en Ginebra, donde pensaba que estaría seguro, siendo que era territorio protestante. Pero el 13 de agosto fue reconocido en la iglesia donde predicaba Calvino y fue detenido y juzgado por herejía. Calvino instigó al juicio en contra de Miguel Servet y apoyó la sentencia. Escuchen esto, mis queridos hermanos, porque no estamos hablando de la Inquisición, estamos hablando de protestantes. Apoyó la sentencia, Calvino, que fuera quemado Servet junto con sus libros en la hoguera, pese a que esta práctica era repudiada por la mayoría de las congregaciones protestantes. Así se manifestó el Espíritu Trinitario, que en nada se asemeja al Espíritu de Cristo. Y de esta manera, Miguel Servet
fue condenado y sentenciado a morir en la hoguera el 26 de octubre de 1553. La pena fue ejecutada al día siguiente en la plaza de Champel, siendo la primera ejecución por herejía de la Iglesia Reformada. Por esta razón, muchos prefieren olvidar este triste día para la Reforma Protestante, el día que obraron igualito que la gran ramera. Ahora escuchen esto, mis queridos hermanos, que es muy triste. Algunos historiadores dicen que el odio contra el reformador aragonés, no trinitario, era tanto que le pusieron madera que no estaba totalmente seca, o sea que había madera media verde allí, para que la tortura y sufrimiento durara más tiempo, para que tuviera una muerte lenta. En varias ocasiones Miguel Servet gritó pidiendo misericordia, pero sus súplicas cayeron sobre oídos poseídos por el Espíritu Trinitario. Algunos historiadores dicen que tardó en morir más de media hora. Terrible. Muchos eruditos hoy concuerdan que la muerte en la hoguera del científico y teólogo Miguel Servet sirvió para impulsar que la libertad de conciencia se convirtiera en un derecho civil en la sociedad moderna. Pero también nos deja ver claramente que cuando el Espíritu Trinitario se posesiona del hombre, termina mostrando el carácter de su padre, el diablo, que el Señor lo reprensa. Ahora vamos a cubrir otro escenario de la historia que los trinitarios prefieren mantener en el olvido, para que no salga a la luz pública, para que no se sepa, para que no se vea el carácter satánico de ese espíritu trinitario. Y en este caso nos estamos trasladando a las 13 colonias de Norteamérica durante los años de los 1700. Ahora, recuerden que las 13 colonias eran protestantes que habían huido de la persecución papal, de la época del oscurantismo en Europa. Pero como verán, habían sido infectadas por sus perseguidores. Queremos hacer mención de una ley del estado, o mejor dicho, de la provincia de Maryland, pues todavía era una colonia de Inglaterra, como Puerto Rico es hoy una colonia de los Estados Unidos. Pongan mucha, pero mucha atención, porque esta ley era una ley dominical y a la vez era una ley en contra de la blasfemia, específicamente contra la blasfemia proferida en contra de la Trinidad. O sea que una ley que es atada al domingo y a la Trinidad. Nos referimos a la ley del 1723 de la provincia de Maryland. También derogaba leyes anteriores por estos mismos cargos, pues tenía nuevas penalidades. Ahora escuchen esto. Para algunas personas que tuvieran la osadía de negar la Trinidad o de hablar en contra de cualquiera de los miembros que componen la misma, se condenarían con la siguiente sentencia. Si era la primera ofensa, se le horadaba la lengua y eran multados 20 libras esterlinas. Estas 20 libras esterlinas eran obtenidas del cuerpo del ofensor, de sus bienes muebles, tierras o casas de vecindad. Si el ofensor no podía pagar la multa, entonces era encarcelado por 6 meses sin derecho a fianza. Quiero recordarles, mis queridos hermanos que nos escuchan, que estamos hablando de las 13 colonias, que eran colonias de Inglaterra, pero recuerde que en estas mismas 13 colonias había una ley también que prohibía que se practicase el catolicismo. Así que esta ley no era una ley católica, no lo vayan a malinterpretar. Ahora noten, si era la segunda ofensa,
el ofensor era quemado como se marca el ganado, con la letra B de blasfemo en la frente, y era multado 40 libras esterlinas. Si no podía pagar la multa, era encarcelado por 12 meses, sin derecho a fianza. Todo era hecho en honor y por el Espíritu Trinitario. No había convencimiento de la verdad, sino todo al estilo católico romano, pero en este caso ahora por protestantes trinitarios. Todo llevado a cabo por intimidación, obligación y tortura. Como ya pueden imaginarse y como dice el refrán, a la tercera va la vencida. Escuchen bien esto. Para una tercera ofensa por el mismo cargo, el ofensor recibía la pena capital, sin el beneficio del clero. Eso suena como un chiste de mal gusto, ¿verdad? Como pueden ver, esto era muy similar a lo que hacía la Iglesia Madre de las Rameras, ya que había elegido cobijarse bajo el mismo espíritu destructor, el espíritu trinitario. Ahora, un punto muy importante que deben recordar, y eso es que estas leyes eran de carácter religioso, ejecutadas por el gobierno civil, dictaminadas por Inglaterra. Otro punto en que deben tomar nota es que el domingo o Sunday, día del sol, estaba atado íntimamente a la Trinidad, específicamente en esta ley. Algo muy interesante, siendo que ambas falsas doctrinas provienen de la adoración al sol. Ahora bien, ¿tendrá todo esto alguna relevancia para el tiempo del fin? Algunos dicen, no es importante identificar o definir al Espíritu Santo, siendo que la prueba final para el pueblo de Dios será entre la adoración en el santo sábado, el verdadero día de reposo instituido por Dios, o el domingo, la marca autoridad papal. Pues, mis queridos hermanos, quiero decirles que analicen un poquito esto. Aunque es cierto que Roma considera el domingo como su marca de autoridad, siendo que en esto demuestra que tiene supuesta autoridad, entre comillas, para cambiar la ley de Dios, algunos en que los protestantes también le han seguido, no es menos cierto que la Trinidad es su doctrina fundamental, sobre la cual todas sus demás doctrinas están basadas. Eso es así, mis queridos hermanos. Y noten que antes que ellos mataran para enforzar el falso día de reposo, ya habían matado a millones para que todos aceptaran su falsa doctrina central, la de la Trinidad, de origen pagano. Igualmente, los protestantes mataron primero por la Trinidad, la cual han abrazado, y luego por el domingo. La santa palabra de Dios dice claramente que nada nuevo hay debajo del sol. Lo que ha sucedido antes volverá a ocurrir, mis queridos hermanos, y lo que estamos hablando es algo cuando nosotros vamos a repasar unas citas un poco más adelante de Elena White, y por estas citas que ella escribió, lo que ella menciona aquí de que los protestantes se iban a unir a los católicos, la tildaron a ella de loca, pero eso hoy es el pan nuestro de cada día. En esta próxima ocasión, ambos harán un frente unido. Los protestantes de nombre, porque ya no protestan, que enseñan doctrinas católicas, como vimos esta semana, serán aliados de los católicos. Esto es algo que ya podemos ver. Ya no nos sorprende. Lo que sorprende a muchos es que en actividades ecuménicas haya presencia adventista. Y lo que sorprende aún más es que en algunas de estas reuniones sea un supuesto adventista el que dirija la reunión, como el doctor Ganoine Diop. Ok, esta primera cita que vamos a ver es una cita muy cortita.
Es del Conflicto de los Siglos, página 665. Y dice así: la Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, como siempre ha hecho. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos. Está refiriéndose a nuestros días. En su tiempo era al futuro. Está refiriéndose en realidad a lo que nosotros ya estamos viendo y lo que pronto vamos a estar viendo cuando esto se ponga entonces más crudo y más fuerte. En Maranata, el Señor viene, página 192. Maranata, el Señor viene, página 192, dice la cita. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Eso fue de Maranata, el Señor viene, página 192, mis queridos hermanos. Eso es lo que presenta Apocalipsis. Estén muy pendientes que ya algunos disque adventistas también se están uniendo. Y recuerden un dato muy significativo, que si no eres trinitario, no puedes ser miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Así que lo que algunos no quieren admitir está claramente delineado delante de nuestros ojos. Mis hermanos, no tenemos tiempo para más. Sintonícenos el próximo domingo. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.